Bien, buenos días. Mi nombre es David Pino. Soy director de un blog llamado Lima la Única. Desde hace ya 13 años me dedico a la investigación de la historia de la ciudad de Lima y, por supuesto, relacionado a ella, todos sus edificios, monumentos, espacios y calles, ¿no? Hace también varios años, en realidad mucho antes que ello, conozco a Marolyn, compañera de ustedes, y por medio de ella se ha dado pues esta charla que en todo caso he querido centrarla en un lugar que sé que ustedes tienen interés también en conocer un poco más de su historia, ¿no? Primero tenemos que saber algo, ¿no? La ciudad de Lima tiene una declaratoria desde 1991 como Patrimonio Mundial, declarado por la UNESCO, ¿no? La UNESCO es una división o una organización que depende de la ONU. Y lo que hace la UNESCO es seleccionar ciudades en el mundo que tengan valores patrimoniales, que las hacen importantes para el resto de la humanidad. Entonces, cuando uno habla de ciudades como estas, pues pensamos en París, ¿no? En las pirámides de Egipto, de repente en Roma, ciudades turísticas, ¿no? Bueno, a ese nivel está Lima, ¿no? Así como Roma, París, Egipto, las pirámides son patrimonio mundial por la UNESCO, también Lima tiene la declaratoria de patrimonio por la UNESCO. Y en la página web de la UNESCO dice que esta declaratoria se debe a que esta ciudad reúne edificios, espacios que los convierten en únicos para la historia de la humanidad, ¿no? Lamentablemente, mientras que en algunos lugares las personas sí comprenden qué significa esto y cuidan su patrimonio, lastimosamente aquí en Lima y en las ciudades que son patrimonio no ocurre esto, ¿no? Justamente la indiferencia, el desconocimiento de estos lugares hace que eso se deterioren, se pierdan y un día uno se da cuenta y lo demolieron, ¿no? Y eso en realidad pues no es lo correcto ni es el valor que le damos a este legado o herencia que hemos recibido de nuestros antepasados. Justamente conocer un poco más sobre esta historia y a partir de sus edificios refuerza nuestra identidad, nuestra autoestima, ¿no? Porque vivimos en una ciudad, somos de un país con muchísima riqueza patrimonial, e histórica y cultural. Y es importante conocer de qué riqueza hablamos. Entonces, para esta charla, en este caso puntual, vamos a hablar de un edificio, creo que es harto conocido por todos, que es la Catedral de Lima, ¿no? La catedral se encuentra ubicada en la Plaza de Armas. Y dentro de las imágenes que voy a usar para ilustrar esta exposición, por ejemplo, encontramos una que es uno de los registros más antiguos que tenemos de la Plaza de Armas y la Catedral y los portales. Esta es una hoja del libro Crónica y Buen Gobierno, hecho por Guamán Poma de Ayala en el siglo XVI. Cuando hablamos del siglo XVI nos referimos a la centuria de 1500. Como ustedes saben, Lima fue fundada el 18 de enero de 1535, o sea, ya hace bastantes años, ¿no? En esa ocasión, todo este lugar que conocemos como la Plaza de Armas, el centro de Lima, era un valle. Eran terrenos donde los antiguos habitantes de ese lugar, ¿no? Los originarios limeños, vamos a decir así, se dedicaban a actividades agrícolas, ¿no? Básicamente aquí sí, pues la labor económica era en base a la agricultura. Entonces, todo lo que hoy, por ejemplo, es la Avenida Afonso Ugarte, la Plaza 2 de Mayo, el centro de Lima eran chacras. Eran chacras entre que estaban divididos unos de otros, las propiedades, por muros de tapia, muros de adobe, como hasta el día de hoy todavía hay en las zonas que siguen siendo agrícolas, ¿no? Fuera de Lima y en el resto del Perú. Entonces, lo que había en la Plaza de Armas, según algunos cronistas de la época, era un espacio abierto que estaba a las afueras del tambo o la casa del curaca, el que dominaba este valle, cuyo título era Taurichusco, ¿no? O Taurichusco, también con R o con L es indistinto. Él era el encargado de controlar el sistema de riego, ¿no? El Taurichusco, traducido al castellano, significa el jefe de aguas, ¿no? O el jefe de las aguas. Las aguas que venían del río Rímac por acequias era el principal motor que hacía que funcionase todo este sistema agrícola que hemos comentado. Como en cualquier parte del mundo, el agua y la agricultura se necesitan, ¿no? Y aquí no era la excepción. Taurichusco entonces lo que hace es recibe a Pizarro, Pizarro retira a Torichusco y a toda la gente que vivía a otro lugar, ¿no? Saben que este espacio va a ser ahora la capital del nuevo gobierno que yo voy a fundar, ¿no? Y Pizarro fundó, o Pizarro creó en realidad un gobierno que se llamó Nueva Castilla. Nueva Castilla tuvo una primera capital, que fue en Jauja.
Sin embargo, Jauja era un lugar un poquito difícil, ¿no? Para poder controlar y poder defenderse, ¿no? De los posibles ataques incas que con toda justicia querían, pues, retomar su poder, ¿no? Así que deciden mudarse a la costa, como acabamos de decir, y llegan a este valle, ¿no? El que se llamaba el Valle del Rímac. Por cierto, Rímac es el origen de la palabra Lima. Rímac significa el que habla o el hablador. Es el nombre del río, pero también es el nombre de un dios muy poderoso, que tenía su oráculo o su templo en una zona ubicada donde hoy es Barrios Altos, en la Plaza Italia. Ahí quedaba el templo de este dios llamado Rímac, el hablador, el habla, el que habla, ¿no? Y le daba nombre al valle, incluido el río. Algunas personas no pueden pronunciar muy bien la R, la cambian por la L, como los chinos, ¿no? En lugar de decir arroz, dicen alos. Igual había gente que no decía Rima, decía Limac. O como les comenté hace un instante, Taurichusco o Taurichusco es lo mismo. Por tanto, de la palabra Rimac proviene la palabra Limac y en su variante actual, Lima, ¿no? Entonces el nombre de Lima viene, en todo caso, de este nombre prehispánico de este dios. Cuando Pizarro funda la ciudad aquí, en realidad, para ser exacto, Pizarro no funda Lima, porque Lima ya existía. Pizarro funda la ciudad de los Reyes, que fue el nombre que tuvo la capital de este primitivo gobierno llamado Nueva Castilla, que después va a ser el Virreinato del Perú. Entonces, como parte del ritual de fundación de ciudades que se seguía en aquella época, Pizarro, luego de declarar fundada la ciudad de los Reyes, carga unos maderos y los lleva a una esquina de la plaza, donde él designa aquí va a estar la iglesia principal, ¿no? Lo que hoy sería, por supuesto, la catedral. Poco a poco la ciudad empieza a llenarse de edificios, de casas. La primera catedral que va a existir, o la primera iglesia en esa esquina, que conocemos hoy, justo en ese lugar, va a ser una iglesia pues de muros de adobe, techo de paja, bastante humilde, ¿no? Para sus inicios. No se imaginaban que la ciudad crecería tanto. Al costado de la primitiva catedral se abrió una parroquia, que era la parroquia antiguamente tenía la función de llevar el registro civil, nacimientos, bautismos, defunciones, ¿no? De todos los ciudadanos. Entonces aquí se abre la parroquia del Sagrario, la que está acá al centro. La catedral y la parroquia del Sagrario. Y en la otra esquina de esta calle, según los documentos de aquella época, recuerden, siglo XVI, se da el terreno para la casa del cura, así dice, ¿no? La casa del cura. Que claro, sabemos que el cura después va a ser el obispo, el arzobispo, y hoy por ese motivo tenemos aquí el Palacio Arzobispal. Entonces, en toda esta calle hay tres edificios, ya saben ustedes. Uno no tiene nada que ver con el otro, aunque aparentemente se relacionan. La Catedral de Lima, la Parroquia El Sagrario y el Palacio Arzobispal, que hoy es museo, por cierto, ¿no? Entonces, de esa primitiva iglesia que se inauguró en la época de Pizarro, con el paso del tiempo y con el crecimiento de la ciudad y también con el crecimiento económico de los vecinos, se van a edificar iglesias más grandes. Por ejemplo, esta pintura es de 1711. Ya nos muestra un aspecto distinto. Ven ustedes la catedral con sus escalinatas. Acá al costado la parroquia El Sagrario, ya saben. Y vean ustedes al costado la casa del cura o el palacio arzobispal. La catedral no tenía las torres que vemos hoy, estaban inconclusas, luego se empezaron a edificar, pero también hay que saber algo, ¿no? Los edificios de Lima, y en este caso puntual la Catedral de Lima, se ha visto afectada durante muchos años, durante muchos tiempos distintos, por los terremotos. Los terremotos que han habido en Lima han hecho que los edificios de la catedral y las casas, en todo caso de la ciudad, se caigan y se vuelvan a levantar más de una vez. Entonces, cuando hablamos de la catedral, tenemos que decir que la Catedral de Lima, en todo su diseño, en todos sus detalles, es el resumen de la arquitectura en el Perú, pues encontramos todos los estilos arquitectónicos en casi 5 siglos reflejados en sus torres, su fachada y todos los adornos que tiene, que vamos a ver luego, ¿no? La catedral entonces, a partir de 1640, va a ser un edificio imponente, bastante grande, porque aquí lo que se quiso fue imitar, por supuesto, arquitectura de otros lugares. La antigua catedral, la que se levantó en 1640, buscaba repetir el diseño de la Catedral de Sevilla, en España,
que era impresionante y bastante grande. Acá había también terreno para hacer, así que plantearon hacer un igual. Pero dice las crónicas que faltó plata, así que no se acabó. Como sea que fuere, con lo que se hizo ya se veía un edificio imponente, ¿no? Las torres de la catedral, sin duda, se podían ver desde cualquier parte de la ciudad, porque eran uno de los edificios, por sus torres, más altas que tenía Lima. Afuera, en la plaza, también se dieron muchos cambios, ¿no? Fue un mercado, antiguamente fue un mercado, de ahí el nombre que dice, o esa frase que dice, no, me voy a hacer la plaza, porque antiguamente los mercados quedaban en las plazas, ¿no? En la Plaza Mayor o Plaza de Armas y en otras plazas cercanas al lugar. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, un grabado en realidad, vemos la catedral, ¿no? Nuevamente ven ustedes la parroquia del Sagrario, y aquí al costado, ya saben ustedes, la casa del arzobispo, ¿no? Las residencias, ¿no? De los religiosos que atendían a su vez los oficios en la catedral. Vean aquí un muro, parece que fueran puertas, ¿no? Vamos a hacer otra imagen con detalle para saber qué cosa había allí. Y los edificios de la Plaza de Armas, que claro, con el tiempo han ido cambiando. Este es otro grabado, este es de 1808, de la catedral. Vean ustedes la pileta de la plaza, que hasta el día de hoy existe. No hay bancas ni árboles. Antiguamente la plaza era una gran pampa de tierra, ¿no? En las tardes se levantaban remolinos de polvo, y por ese motivo, en las tardes, los encargados de llevar el agua a las casas, antiguamente no había agua como ahora, cuando era el caño y sale el agua, eran los aguadores o aguateros que recogían el agua en la pileta y la llevaban de casa en casa. Ellos en las tardes tenían la misión de regar el suelo de la plaza para evitar que se hagan los remolinos y a su vez estos pues no ensucien los edificios aledaños. Vean la catedral, imponente por supuesto, con estas torres de las que vamos a hablar después, su portada, y aquí vean inclusive hay tiendas, vean aquí como tienditas, como toldos, ¿no? Como toldos. Esos toldos estaban en todo el frente de la catedral y le dieron nombre a esa calle. Esta calle se llama calle Covachuelas, aunque en realidad es la cuadra 2 de Girón Carabaya, hoy. Pero el antiguo nombre de esta calle, donde está ubicada la catedral, es calle Covachuelas, por las covachas o negocios o tiendas que se ubicaban, como ustedes pueden ver, donde hoy está el atrio de la catedral. Aquí vemos también algunas tiendas, vean la fotografía, esta fotografía ya. Vean las tiendas, aquí también hay tiendas, covachas. Para entrar a la catedral había, por supuesto, una escalinata que nos llevaba de frente a la puerta principal. Lo que está tapado con esa especie de verja eran lugares de entierro, era un cementerio. Antiguamente, los cementerios, como los conocemos hoy, no existían. En la época virreinal, a la gente se enterraba en las iglesias, en criptas o en las afueras, en los atrios. Por ese motivo, es que en antiguas imágenes de la catedral, ven ustedes, aquí, acá en la esquina, vean, lo señalo con el mouse, hay una cruz que se levanta sobre una especie de construcción. Esta cruz que estaba aquí indicaba que en ese lugar, acá también se ve, ¿no? La cruz indicaba que este lugar era un lugar de entierro. Esto no es nada raro, porque así se enterraba la gente antes. Uno va, por ejemplo, a la plazuela de San Francisco o a cualquier plazuela de cualquier iglesia y hace excavaciones debajo de su plazuela y va a encontrar, sin ninguna duda, criptas o fosas comunes, porque así se enterraba la gente antiguamente. Cuando ya pasa el tiempo y se crea el Cementerio General de Lima, construido por Matías Maestro en 1808, es que recién se cambia esa costumbre de enterrar a la gente en los atrios de las iglesias para ser enterrados ahora en nichos en un cementerio, como lo conocemos ahora, ¿no? Por ese motivo es que vemos esta imagen de la catedral de esta manera. Vean otro detalle también, ¿no? El Palacio Obispal era una casona antigua, vean los balcones, y estaba más abajo, al nivel de la plaza. Hoy, si ustedes recuerdan, cuando uno va a la catedral, acá hay escaleras y hay un atrio elevado, ¿no? Que incluye el edificio del Palacio Obispal. Por tanto, vemos que los cambios que se han dado con el tiempo, pues han sido sin duda bastante radicales, ¿no? Al punto de que este espacio es muy distinto en la actualidad a comparación de estas fotos que vemos. Si ustedes se dan cuenta de otro detalle, vean la fachada de la parroquia Sagrario, estaba más adelante. En 1940 se rehizo la fachada, se retrocedió la fachada para que todo esté, como mencionábamos, a plomo, ¿no? O sea, en un solo sentido. Acá lo pueden ver, ¿ven? Todo en un solo sentido. Así que son un poco los cambios que se han dado en el exterior de la fachada. Esta fotografía ya es de 1868 aproximadamente. Nos muestra todavía en mayor detalle lo que les decía. Las tiendas, las covachas o covachuelas,
los muros, ¿no? O estos que delimitaban la plaza del cementerio, el ingreso, acá la cruz de la esquina que indicaba que este era un cementerio, y claro, la gran catedral con sus torres y su puerta también muy impresionante, ¿no? Vamos a describir ahora un poco los valores arquitectónicos, artísticos que tiene la Catedral de Lima. Por ejemplo, esta fachada, que es lo que vemos siempre, ¿no? De la calle cuando pasamos por ahí, data de 1640 aproximadamente. O sea, es una fachada del siglo XVII, ¿no? El siglo XVII es 1600. En ese año se construyó la catedral, ya que la antigua catedral, la que se había construido pensando hacerla como si fuera la de Sevilla, toda impresionante, se cayó en un terremoto en 1609. Por ese motivo se edificó una nueva obra, ¿no? Esta portada es de estilo barroco. El barroco es el nombre que recibe un estilo arquitectónico que se va a caracterizar por lo recargado del diseño y decoración que ostenta la fachada. Acá vemos, por ejemplo, hornacinas donde hay imágenes de apóstoles y santos. Aquí al centro había una ventana donde estaba el escudo de Lima. Luego en 1927 lo retiran y colocan esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Esta portada es tal vez de lo más antiguo en arquitectura que queda en Lima, pues estamos hablando de una portada hecha en el siglo XVII. Y como les comenté hace un instante, los terremotos pues también han sido un enemigo de la arquitectura limeña, porque todo se caía y había que volver a levantar. Y claro, cuando se volvía a reedificar, ya no se hacía al estilo antiguo, sino al estilo que estaba de moda en aquella época. Por ese motivo que en la catedral se han reunido varios estilos, desde el estilo barroco de su fachada, pasando por las hornacinas, con las imágenes de apóstoles. Como les comenté, cuando ustedes pasen por la catedral y pasen por la fachada, van a ver estas hornacinas con imágenes de mármol. Es un detalle de una de ellas, son los apóstoles de Jesús, hechos en mármol en 1897 y reemplazan a otras esculturas similares, también de apóstoles, pero de madera, que estaban colocadas aquí originalmente. Como eran de madera, con los temblores se paraban cayendo. Por eso hicieron colocar algo más pesado, en este caso el mármol. Esas esculturas de madera que estaban en la fachada están hoy dentro de la catedral. Cuando ustedes vayan al museo, cuando vayan al museo de la catedral y hagan el recorrido del interior, van a encontrar esculturas de madera en el interior de la catedral. Como les repito, estaban antiguamente en la fachada. Otro detalle característico de la catedral son sus torres, ¿no? Acá hay detalle de una torre. Estas torres, por ejemplo, fueron construidas entre 1797 y 1804. Para aquellos años, el estilo barroco ya había pasado de moda. Había un nuevo estilo que se llamaba neoclásico. Por tanto, las torres de la catedral son de estilo neoclásico. Fueron levantadas por este arquitecto, el mismo que hizo el cementerio, el presbítero Matías Maestro. Él en realidad hizo muchas obras en Lima, entre ellas, como repito, la torre de la catedral. El interior de la catedral, sí, ya de por sí es impresionante, está a la altura de una iglesia importante en cualquier ciudad del mundo. Tiene unas dimensiones que usan muy bien el espacio que se le dio originalmente, casi media manzana. ¿No? Ustedes saben, la catedral va desde la Plaza de Armas hasta la espalda, ¿no? Que es Girón Lampa. Y todo esto es el largo de la calle. Vean las columnas que sostienen ese techo llamado techo de bóveda o bóveda de crucería. Tiene un estilo llamado gótico isabelino. El gótico también es un estilo arquitectónico, igual que el barroco, que el neoclásico. El gótico, en este caso, era un estilo antiguo que se va a replicar en el techo de la catedral y hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Impresionante sin duda. Otro detalle más es que a consecuencia de los terremotos que han habido en la ciudad, cada vez que se levantaba un edificio nuevo, había que añadir algo novedoso que permita que esta construcción soporte el próximo terremoto que ya sabían iba a haber en cualquier momento, ¿no? Entonces, por ese motivo, las columnas que ven aquí, que sostienen el techo, parecen macizas, ¿no? Parecen fuertes. En realidad son huecas por dentro, porque en la tecnología antisísmica se sabe que este tipo de construcciones absorben, ¿no? O en todo caso permiten un desfogue de las ondas sísmicas. Y es por ese motivo que la catedral pudo resistir los terremotos que hubo en el siglo XIX y en el siglo XX, el de 1904, el de 1940, el de 1970, el de Huaraz, por ejemplo, que también fue terrible, el de Pisco, ¿no? Hace poco, el 2007. Es por ese motivo que este tipo de arquitectura, ¿no? Hueca por dentro,
Ha funcionado, por lo menos, ¿no? Ha funcionado. Luego vemos también aquí otros detalles en el interior, como el coro. Entre las bellezas artísticas que tiene el Museo de la Catedral, sin duda, cuando ustedes hagan el tour o vayan al lugar, el coro es una de las joyas, ¿no? Que vean ustedes el trabajo en madera hecho en el siglo XVII. Eso está al fondo, pueden verlo aquí, al fondo, donde está el altar mayor, se encuentra el coro. Este coro es obra de un escultor y arquitecto catalán, español, llamado Pedro de Noguera, ¿no? Él trabajó, ven ustedes el trabajo que se hizo en cada sección de este coro. El coro servía para que los religiosos se paren aquí y entonen a partir de cánticos los cantos de misa, ¿no? Antiguamente la misa era cantada, por ejemplo, o acompañada por sonido. Ustedes apenas han escuchado los famosos cantos gregorianos, ¿no? Esos frailes que cantan ahí en claustros antiguos. Bueno, acá también era lo mismo. Y ellos se paraban aquí. Como a veces habían tantas horas para estar parados, levantaban el asiento y aquí había como un respaldo. Aquí también se apoyaban. O sea, es como un doble asiento, ¿no? El que para sentarse y para estar recostado. Toda esta obra, sin duda, como repito, es de lo mejor, entre muchas cosas más que tiene la catedral. Acá está representado imágenes de arzobispos, de santos, de apóstoles, todo personaje relacionado a la iglesia. Inclusive vean acá los detalles, ¿no? Pasa que hay hombres escondidos en la parte alta. Esto es barroco. El barroco, como estilo arquitectónico, artístico, no deja ningún detalle libre de decoración. Vean aquí estos mascarones, hay imágenes de ángeles en la parte inferior, en fin, no son detalles sin duda que enriquecen, el aspecto de cualquier obra como esta, ¿no? De madera. Esta es madera, por cierto. Por cierto, este personaje, ya que lo veo bien, es San Agustín. San Agustín siempre se ha presentado llevando una iglesia en su mano, ¿no? Bueno, un detalle adicional. Otro detalle que también enriquece los valores artísticos del interior de la catedral son sus retablos, ¿no? Sus retablos o capillas, que están ubicadas a ambos lados de la nave principal. El nombre que recibe este lugar es la nave principal, se llama nave principal. Hay naves laterales. Por ejemplo, la catedral tiene tres naves, la principal y una a la derecha y una a la izquierda. En las naves laterales se encuentran las capillas con sus respectivos retablos, cada uno dedicado a una advocación mariana, ¿no? A una, más que nada vírgenes son allí, ¿no? Que por supuesto han sido muy populares en la época virreinal entre los limeños. Tenemos que recordar aquí algo, ¿no? Si bien es cierto, apreciamos el valor artístico de la catedral, tenemos que recordar que esta obra fue hecha en una época en que la religión católica era la que predominaba en la ciudad de Lima. Estamos en una ciudad muy distinta a la actual. Estamos en una ciudad que la gente se levantaba en las mañanas y lo primero que hacía era ir a su capilla particular a rezar el rosario, ¿no? Su penitencia, media hora rezando ahí inclinados delante de la imagen o el altar familiar. Al mediodía sonaban las campanas de la catedral y toda la gente que estaba en la plaza de armas, en el mercado, que ya saben ustedes que era, sin excepción, dejaban de hacer lo que hacían y se tiraban al piso a rezar. Era la hora del Ángelus. Igual ocurría a las 6 de la tarde. Estamos en una sociedad limeña en la cual los días de fiesta eran días religiosos. Semana Santa, la Cuaresma, el Corpus Christi, el Día de Santa Rosa, eran, digamos, las fiestas más importantes de la ciudad. San Juan, el 24 de junio, ¿no? San Juan, que gente se iba a Mancaes, al Rímac. Entonces estamos ante una sociedad bastante religiosa. En ese contexto tenemos obras como estas, pues, ¿no? Obras sin duda que hoy las valoramos desde el punto de vista artístico, pero que en su momento representaban una importancia religiosa, social, entre los vecinos de la ciudad. Esto, por supuesto, ha ido cambiando, primero con el crecimiento de la ciudad. En el siglo XIX se impone el laicismo como parte del nuevo gobierno republicano. Ya la iglesia deja de tener poder sobre el Estado. Antiguamente no. En esta época, el virrey también tenía funciones de arzobispo y viceversa. Si moría un virrey, el que podía ejercer de virrey era el arzobispo, porque estaban las leyes estipuladas, la iglesia con el Estado eran pues mano a mano. Hoy ya no, por ejemplo, ¿no? Hoy es un Estado laico, hay muchas religiones que ahora han ganado bastante terreno, ya no es un país católico, el Perú completamente, ahora hay otros credos que se han impuesto, entonces todo este tipo de edificaciones ahora solo se pueden ver para muchos desde el punto de vista artístico, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Muy bien, el Museo de la Catedral, además de los espacios que les acabo de mostrar, tiene también salas
con decorados de azulejos, tiene un segundo piso donde se muestran libros corales, esos libros que se leían o se cantaban antiguamente en las misas que les comenté, y es un espacio importantísimo que toda persona que vive en Lima debería conocer, ¿no? Ya sea desde el punto de vista religioso, si quieren verlo así, o por lo menos desde el punto de vista cultural, puesto que nuestra ciudad, como repito, es patrimonio mundial por la UNESCO. El Museo de la Catedral se complementa con el Museo del Palacio Obispal, ¿no? Cuando uno va a la Plaza de Armas y quiere entrar al Museo de la Catedral, la entrada cuesta 10 soles. Pero creo que hay un ticket que cuesta 30 soles que incluye ambos museos. Entonces pueden visitar este museo arzobispal, también tiene sus propias riquezas, salas, ¿no? Exposiciones que sin duda la enriquecen. Un dato final, las bodas en la Plaza de Armas no se hacen en la catedral, se hacen en la parroquia del Sagrario. A veces dice, una boda, se ha casado en la catedral. No, ya nadie se casa en la catedral. El último que se casó en la catedral fue Juan Diego Flores, ¿no? El tenor, y hace años, que se casó en la catedral, un lujo sin duda, ¿no? Pero las bodas que se hacen ahora en la Plaza de Armas son en la parroquia del Sagrario, que todavía sigue manteniendo este uso de llevar los registros civiles de los habitantes de la ciudad. Muy bien, espero que hasta aquí les haya gustado la charla. Estoy dispuesto a escuchar sus preguntas. Marolín, si tienen alguna inquietud, voy a abrir los micros para que puedan ustedes participar. O si no, me escriben por la ventana del chat también, ¿no? Así que espero sus preguntas.